Muy buena familia, hermanos, amigos, nuevamente agradeciéndole al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar y estudiar algo de la palabra de Dios. Siempre es importante estar uno pegado de la palabra y especialmente leerla y buscar qué es lo que dice la palabra de Dios, porque una cosa es que haya un mediador entre Dios y nosotros, alguien que nos está dando la palabra y a veces no es palabra de Dios todo lo que se escucha. Así que lo importante es que cada uno coja y deje que Dios le hable directamente. Es otra cosa que estar solamente escuchando y creyendo todo lo que uno oye por ahí, todo eso. Usted tiene que buscar, usted tiene que escudriñar las Escrituras. Es un mandamiento, en Juan 5 dice escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que esto es importantísimo y yo creo que todo creyente tiene que leerla, y si no la lee, entonces llevamos una vida a la deriva, vamos, imaginándonos que tal vez así, pero no, un creyente tiene que basar su vida en lo que dice la palabra de Dios. Nos esforzamos por aplicar la palabra de Dios, pero cuando usted decida hacer eso, tendrá más oposición que cualquier otro, en otro caso. Porque el maligno no se preocupará de la gente que lee y no le interesa mucho, ni van a poner en práctica las cosas. Pero cuando uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, empiezan los conflictos, los problemas. Pero bien, vale la pena, porque con Dios las cosas marchan y van para adelante. Así que hoy estamos nuevamente, quizás sea el penúltimo video que hacemos de Moisés, pero importantísimo lo que hizo este hombre, y el Señor Jesucristo viene a cumplir esa ley y a respaldar las palabras de Moisés, porque Moisés se sigue hablando hasta el día de hoy y dando qué hacer. Así que fue muy importante lo que él hizo, esa decisión por el Señor, y yo veo eso y digo, yo me alineo con Moisés también, y tratar de hacer la voluntad de Dios. El precio es alto, pero vale la pena, con el Señor vale la pena. Padre Santo, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día, agradecidos, Señor, por su gracia y su misericordia, porque no nos ha pagado de acuerdo a nuestras faltas, a nuestros pecados, Señor, porque se acuerda quiénes somos nosotros. Gracias, Padre, porque usted ha sido muy bueno y nos ha dejado su palabra para no andar a la deriva acá o a nuestra propia imaginación, sino que aquí está todo escrito para que leamos y hagamos, no es más. Y la obediencia nos va a traer mucha bendición, como le pasó a Moisés. Fue un hombre que aprendió a ser obediente a la palabra de Dios, a hacer exactamente lo que usted le pedía. Una sola vez le cometió un error y no se lo perdonó usted, y gracias, porque a nosotros cuánto nos ha perdonado. Afortunadamente Cristo ya murió por nuestras transgresiones y desobediencia, como dice en Hebreos 2, versículo 2 también. Dio la merecida retribución a cada uno de los que transgredieron la ley de Dios y desobedecieron, y eso lo hacemos nosotros siempre. Pero Cristo ya pagó eso, murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación, para presentarnos inocentes. Muchas gracias, porque si nosotros verdaderamente, Padre Santo, entendiéramos lo que Cristo hizo por nosotros, nuestras vidas serían muy distintas, pero lo poco que entendemos, lo poco es suficiente para decirle muchas gracias. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Voy a leer Hebreos nuevamente para recordar un poco lo que hizo Moisés, porque ya murió y esta decisión la tomó 40 años más atrás, y él hasta ahora no se dará cuenta de todo, y uno tampoco se dará cuenta de lo que hizo, bueno o malo, pero un día se hablará de lo que uno hizo por acá.
Y dice en Hebreos capítulo 11, versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Increíble, no quiso. Y era el heredero al trono, parece aquí. Y el padrastro sería el Faraón para él. Tremenda oportunidad tenía, pero rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es lo más importante de esta decisión. Esto no fue así a la ciega, como dicen, bueno, lancémonos y me tocó salir corriendo alguna cosa. No, él tenía puesta la mirada en el galardón. En el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y buscó Moisés al Señor y tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tenía en medio de sus ojos al Señor, mirándolo a él, al invisible, dice, pero para él era real. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, porque la celebraron en Egipto, todavía no habían salido, y él dijo, esta noche saldremos, y salieron. El Señor cumplió ahí. El 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fueron cosas terribles las que vio Moisés, y Dios lo utilizó para que hiciera estas cosas. Extraordinario, pero dejó todo eso y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, es lo que dice la palabra. Algunas decisiones encuentro yo en la palabra de Dios, pero fueron tremendas decisiones. Aquí cambió Moisés nada por todo, porque a veces cambiamos todo por nada. Pero Moisés cambió nada por todo. Un negociazo se hizo Moisés. Y es que con el Señor va uno seguro. Ahí hay galardón. Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo sigue hablando de Moisés. Y ni una tilde ni una jota de la ley pasará. Esto tiene que cumplirse, y Él vino a cumplir eso. Dice lo que está escrito en los Salmos, lo de Moisés y los profetas. Imagínense, vino Él porque Moisés escribió mucho y transmitió mucho al pueblo, y Dios le dio la ley y Él la pasó allá. Por eso dice la ley de Moisés. Aquí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, leamos algunos pasajes donde se habla de Moisés. Desde el versículo 3 dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Versículo 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Aquí está Moisés. Y el Señor dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otro adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Sin embargo, si leemos lo que dijo Moisés, aquí en Deuteronomio capítulo 24,
del 1 al 4 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. O sea que por cualquier cosa la despachaban. Alguna cosa indecente. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Ya? Pero no habla de que comete adulterio ni nada de eso. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregase en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces aquí podía despacharla e ir y casarse con otro hombre, pero no habla de adulterio ni nada. Esto del adulterio fue por lo que dijo el Señor. Pero yo les digo, a no ser solamente por causa de fornicación, no la podrá despedir. Y si la despide y se casa con otra, adultera, y si se casa con otro, adultera. Pero allá no era así. Sin embargo, lo que me llama a mí un poco la atención acá es la forma en que dicen ellos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? El Señor les corrige: por la dureza de vuestros corazones Moisés les permitió. Que es distinto a mandar, diría Moisés: vea, en lugar de estar en una vida de esas que ustedes llevan, mejor déle la carta de divorcio y despídala. Pero por la dureza de sus corazones, dice el Señor. Pero siempre respalda las palabras de Moisés. En esta parábola que habló el Señor Jesucristo aquí del rico y Lázaro, estamos en Lucas capítulo 16. También es importante lo que él dice, y él mismo es el que está hablando de estas cosas. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que los envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces aquí dice: ahí tienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos a ellos. Versículo 30. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos.
pero aquí está Moisés. Allá tienen a Moisés, les dice Abraham al hombre rico, que está hablando como si no hubiera pasado nada y sufriendo y está en un lugar de tormento y todas esas cosas. A veces pienso cuando leo esto, los que ya han partido y han descuidado una salvación tan grande como hemos venido hablando los domingos, cómo quisieran regresar y cambiar de opinión, pero ya no hay chance. Este quiso venir y no hubo cómo, o que mandaron a otro, tampoco. Allá tienen a Moisés y los profetas. Óiganlos a ellos, y si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Pero él dijo, no, mejor manda a alguien. O sea que no le interesaba nada la ley de Moisés y lo que dijeron los profetas. Mande a uno. Eso de Moisés y esto no. Ahí estuvo el error de este hombre. Para mí fue donde falló. Allá los tiene. Pero cuánta gente a veces pienso que se dieron cuenta dónde fueron a parar y quisieran venir a avisar o alguna cosa, pero ya se perdió la oportunidad. Pensemos bien, es donde no se puede hacer ensayos ni cometer errores. Tenemos que irnos muy seguros de lo que dijo Cristo, el Señor. Ahora, también acá en el capítulo 8 de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice cada uno, desde el versículo 1, o el versículo 53 está aquí, cada uno se fue a su casa y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Pero aquí está Moisés. Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero aquí dijeron, Moisés mandó apedrear. El Señor tal vez le volvió a decir, no mandó, les permitió, porque quería quitar el mal de raíz. Ahora, si leemos esto acá en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, ¿qué es lo que dice acá? Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Si hubiere una muchacha, 22, ya está leyendo el 23. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Esto era para que cogiera la gente escarmienta y fueran fieles. Apedréenlos, pero a los dos. Y aquí dice que y decían tentando. Lo que dice acá es que en el versículo 3, entonces los escribas y los sacerdotes le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea que los encontraron a los dos, pero trajeron uno. Los dos deben morir. Bueno, el Señor no se complicó la vida aquí discutiendo con ellos ni nada, sino les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que sea el primero en arrojarle la piedra contra ella. Y dije, el único que tenía autoridad y no lo hace, ¿y cuántas veces nosotros lanzamos la piedra? Y dice el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír
esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Tremendo. Pero ahí está Moisés, y el Señor está respaldando esas palabras de Moisés. Ahí no se puso a discutir mucho. Bueno, Moisés permitió esto por las mismas cosas. Y para quitar el mal de Israel, para que la gente oiga y tema y se cuide. Lo hacía con un propósito. No es que hay que seguir apedreando, y hay que apedrearlos a los dos, no a uno, como pensaban hacer aquí. Bien, ahora si vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Esto es importantísimo acá, porque aquí vamos a ver a Moisés ya sabemos, la mayoría sabemos lo del monte de la transfiguración, que es llamado esto. Pero dice Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Tremendo. O sea que les mostró un poquito de su gloria, la gloria que como es en verdad, pero fue un chispazo que les mostró ahí. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y si en Apocalipsis 1:16 dice que el rostro resplandece del Señor como el sol, pero cuando resplandece con toda su fuerza, imaginémoslo al mediodía, una luz. Y por algo es que en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 23, 21-23, veamos qué dice por acá. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. El Cordero de Dios es una lámpara. Es la luz del mundo, Él es la luz. Y va a resplandecer tanto que no necesitaremos de sol ni nada de esto. Y eso lo pudieron ver estos 3 hombres, tuvieron ese privilegio de verle a Él. Y dice el versículo 3, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con Él. Estar ahí y ver esa majestad tremenda, ver al Señor que iluminaba y resplandecía. Yo creo que esa era tenía que volverse así para poder hablar con Moisés y Elías, porque ya ellos están glorificados y todo. Y como estaba, creo que no se podía hablar con ellos, y se transfiguró. Es decir, cogió su estado original. Y aparece Moisés y Elías hablando con él. Mire dónde está Moisés. Y Dios lo envía con Elías para que hablen con Jesús, y hablaban sobre todo lo que iba a pasar en Jerusalén, de su muerte, y de todo esto habla en Lucas. Hablando de todas esas cosas, y está ahí como un mensajero de Dios que lo envía para hablar con él. Y impresionante donde encontramos a Moisés ahora. Si buscaban el cuerpo alguna cosa y Satanás no lo encuentra y lo logró ver allá, diría: ¿y ahora cómo hago? Es otra cosa, una majestad terrible. De ellos
de los tres, me imagino a Elías y Moisés cómo resplandecerían y toda la cosa, y cómo se presentarían ahí. Y hablando nada más ni nada menos que con Cristo el Señor, quizás animándole y diciéndole todo lo hablaban de su partida allá en Jerusalén, de su muerte, de sufrimiento y de todas estas cosas. Hablando ellos, pero mire, ¿dónde está Moisés? ¿Qué más galardón quiere uno que Dios lo tenga por allá en una posición enorme? Es impresionante. Nunca hubiera podido llegar Moisés a ser tan famoso como fue tomando esa decisión por el Señor. Piense, yo siempre digo, si él se queda en Egipto y hubiera sido un famoso Moisés, verdaderamente famoso, yo creo que hoy era una momia de esas famosas que hay por allá en Egipto, nada más, una momia, dije, no hace nada. Pero mire dónde está Moisés. Y yo creo que lo que vamos a hablar ya para terminar de Moisés, el próximo, si esto es Moisés y Elías, los mismos que están aquí, extraordinario lo que Dios va a hacer todavía con ellos. Y por algo dijo él, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué más quiere uno que todas estas cosas? Alguien que regresa, muere, está en la presencia de Dios, Dios lo envía y 3 hombres lo logran ver. Y estos 3 hombres aquí, pues Pedro siempre hablando y dijo, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras aún hablaban, una nube de luz los cubrió y aquí una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Pero este era el tiempo de cerrar la boca y abrir los ojos y contemplar esa escena que se estaba dando allí. Pero abrió la boca y dañó todo, como hacemos muchos de nosotros. Entonces, increíble, extraordinario. Mire donde encontramos a este hombre que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón para llegar a ser hijo de Dios Altísimo. El negocio que hizo Moisés, tremendo. Y nosotros podemos hacer lo mismo, arriesgarnos a pagar el precio que hay que pagar para hacer la voluntad de Dios. Y eso no ha sido fácil. Yo le sigo las huellas a Pablo, a José, que hicieron la voluntad de Dios y no fue sencillo, pero después de todo dijeron, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero al principio tiene que ser terrible y todo lo demás. Pero es un hombre común y corriente, que incluso asesino, que mató a un egipcio y le tocó huir y todo, pero vea dónde está ahora. ¿Qué se dirá de él en Egipto? Creo que nada, si un faraón de esos ni conocía a José, que hizo tantas cosas, ahora José, lo que hizo Moisés fue terrible también, pero entender que él era un heredero al trono, alguna cosa de estas, o el nieto de faraón, o el hijastro, lo que fuera, y dejar eso, uno humanamente puede decir, ¿pero qué hizo? ¿Este está loco o qué? Pero mire lo que hizo para salir de un palacio e irse a un desierto. ¿Qué le pasó a Moisés? Pero el tiempo siempre da el resultado, nos dará la razón de las decisiones que estamos tomando. Eso no se sabe inmediatamente. Moisés, no sé si entendió todo lo que pasó y todo, pero fueron 80 años que pasaron para que él tal vez pudiera entender qué fue lo que hizo y si valió la pena la decisión que tomó. Pero le digo, por Dios, las decisiones son sí y amén. Y tenemos bendiciones aseguradas, pero es impresionante ver dónde está Moisés y dónde estará hoy. Increíble, disfrutando de la presencia del Señor, porque estos vienen de la presencia y Cristo hablando con ellos, y ellos lo pueden. Y mire que hasta el Señor volvió a su estado original
como es mostrando su gloria para poder hablar con ellos, honrándolos. Tremendo. Y Cristo aquí hablando de todo lo que ha hecho Moisés y cumpliendo la ley de Moisés y todo eso. Tal vez le diría, bueno, faltan estas cosas de las que yo hablé, pero importantísimo. Así que cualquiera que se alinee con el Señor va a tener un galardón tremendo. Y ya lo vemos aquí. Y esperemos, si el Señor nos permite, llegar al próximo miércoles para terminar y ver qué hace Dios. Algo terrible con estos mismos dos hombres, pero lo veremos si es que el Señor nos permite llegar al próximo miércoles. Mientras tanto, que encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.